Esto es lo único que necesitas para poder sacar una rentabilidad todos los días al mercado. Tengas el capital que tengas o seas más o menos principiante en este mundo del trading, con esta estrategia o metodología podrás generar dinero a diario simplemente siguiendo los pasos que os vamos a comentar. Por supuesto, deberéis ser disciplinados y prestar mucha atención a todas las partes de este vídeo. Muy atentos a todos los detalles y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Antes de empezar, avisaros de que tenemos nuevas promociones en Funded Next, una de las empresas de fondeo más grandes del mundo, donde lo bueno que tiene, lo especial, lo exclusivo es que puedes personalizar tu propia cuenta de fondeo a tu gusto. Esto es básicamente venirnos aquí, elegir pues la tarifa de un paso, de dos pasos, lo que queráis, y ya se os abrirá el menú de personalización, donde podéis añadir cosas que mejoren vuestro plan de trading: pago de por vida 95%, sin días mínimos de negociación, recompensas del 150%, pagos quincenales. O sea, tenemos muchas formas de personalizar completamente a nuestro gusto nuestra cuenta de fondeo, que al final es una de las cosas más importantes. Para muchos es un trabajo, así que qué mejor que hacerlo al 100% de la forma que buscas. Además, nos dan también un 15% de participación en las propias ganancias de la parte de desafíos, sin límites de tiempo, comercio de noticias y bueno, lo mejorcito que hay ahora mismo del mercado. Así que tenéis el enlace en la descripción para que podáis aprovechar estas promociones y mucho ánimo para sacaros esas cuentas de fondeo. Y esta vez, chicos, os traigo una operación, bueno, un conjunto de operaciones que os fuimos poniendo también los resultados, estas tomas de beneficios que fuimos haciendo durante las últimas semanas en el canal de Telegram de Juego de Traders. Pero claro, lo importante del vídeo de hoy es esta parte de aquí. Cómo conseguimos clavar esta entrada prácticamente perfecta, que a día de hoy, porque si os fijáis fue de aproximadamente el día 4, 5, 6 de este mes, porque si os fijáis la operación lleva abierta como un mes, ya que entramos más o menos en el día 4, 5, 6 de julio y durante todo ese periodo fuimos cobrando dos veces beneficios. Esto me anima siempre a recordaros que siempre debéis tomar profits de vuestras operaciones, no debéis ser demasiado greedy, como vimos también en el primer capítulo de esta serie que estamos haciendo en el canal, donde os damos consejos, os enseñamos lo que tenéis que hacer y lo que no debéis hacer para conseguir hacer crecer una cuenta pequeña prácticamente desde cero. Y claro, nosotros debemos predicar con el ejemplo y siempre asegurar unos buenos profits. Pero bueno, ya estamos en el gráfico limpio de Compound, del par con USDT, y lo primero que hacemos siempre es irnos a ver el macro. Por ejemplo, nos ponemos en temporalidad diaria, temporalidades altas, donde podemos ver absolutamente todas las estructuras que se han estado formando incluso en los últimos años. De hecho, podríamos detectar perfectamente este rango de aquí, al menos esa parte superior, la parte inferior que podríamos colocar más o menos por aquí, donde también visualmente podemos detectar esas salidas por la parte inferior a tomar esa liquidez, y por supuesto vemos claramente esas estructuras de capitulación, lo cual llevaron al precio de nuevo a esta parte superior o parte media del rango grande y de nuevo a ese extremo superior. Lo mismo esta especie de movimiento de pullback, retesteo y vuelta a buscar liquidez, que llegaría hasta este pequeño rango que tenemos aquí. Como veis, un toquecito y de nuevo hacia abajo. Pero bueno, después de tener en cuenta en qué punto estamos de la estructura macro, por supuesto debemos bajar un poquito más. En este caso a 4 horas, que sin duda es una de mis temporalidades favoritas y una también de las primeras que siempre analizo
cuando me pongo a operar en el día. Si nos movemos un poco hacia atrás buscando días anteriores a los que buscábamos esa operación, por supuesto el propio mercado nos indicaba una buena estructura y nosotros, gracias a detectar ese hecho, esperábamos el momento perfecto para cazar esa operación. Y claro, además estábamos probando un tipo de estrategia para posteriormente traerosla ya completada y backtesteada de forma real, que es el vídeo que subimos hace unos días en ese canal. Pues bien, en 4 horas lo primero que detectamos fue de nuevo esta zona de rango de aquí, donde tuvimos esos spikes a la baja para posteriormente reingresar al rango menor y de nuevo tocar esa parte exterior. Por supuesto, después con sus pequeños order blocks para tomar estas operaciones a la baja, estos mínimos más altos que los anteriores, con la consiguiente toma de liquidez superior. Pero claro, a nosotros esta zona no nos interesaba, porque nosotros ya estábamos aquí y de este rango anterior solo nos interesaba este mínimo que posiblemente sería liquidado, y es cuando nosotros aprovecharíamos junto a unos cuantos indicadores que veremos a continuación para detectar si se trataba de una toma de liquidez y buscar en ese momento esa esperada operación. De hecho, en estos momentos, teniendo en cuenta que este rango nos podría ser muy útil, al menos para detectar las zonas clave de la estructura, lo alargaríamos hasta el infinito por la parte derecha, ya que eso nos serviría posteriormente para tomar los take profits en las zonas correctas, es decir, esa toma de beneficios que os enseñamos directamente de nuestra cuenta y con las operaciones que fuimos subiendo al Telegram. Abajo en la descripción os dejaremos nuestra comunidad de Telegram, donde ponemos todos los días información importante sobre los mercados, análisis y, atención, muy pronto vamos a hacer una zona de señales para que vosotros también podáis seguir nuestros trades. Así que en los próximos días en nuestra comunidad de Telegram os iremos dando más información, ¿vale? Y sí, vamos a tener una zona de señales gratuita. Pero claro, vamos a ir un poco más allá, ya que en el momento real en el cual nosotros pensamos buscar esta operación, el precio ya estaba en esta zona. Es decir, ya teníamos esta estructura, este rango menor en esta zona, que también de nuevo había tomado liquidez por la parte de abajo, había hecho ese reingreso, buscado la parte superior y de nuevo había buscado ese rebote en el order block anterior, cerrando como reingreso dentro del rango y buscando esa parte exterior. Por supuesto, teniendo en cuenta que este mínimo era mayor que este. Y claro, estos rebotes justo en esta zona, ¿por qué se habían producido? Muy sencillo, estábamos buscando tomar el order block inferior de estos rangos anteriores, que de hecho si lo colocamos más o menos sería esta zona de aquí. Quitamos ya esto y como veis perfectamente tuvimos esos dos rebotes alcistas justo en el rango que estábamos estudiando. De hecho, cuando nos fijamos en toda esta estructura, sería más o menos cuando ya estaba el precio por esta zona, 4, 5, 6 días antes de cazar esta operación. Teníamos que buscar el momento perfecto, esperando que el precio rompiera al alza estos máximos anteriores y tomando esa liquidez para posteriormente buscar un pullback muy similar a este pero más arriba y posicionarnos al alza. Pero claro, lo que pasó fue totalmente lo contrario a lo que esperábamos y literalmente fue un regalo, ya que habiendo tenido estos rebotes y no haber conseguido romper estos máximos de aquí, ¿qué ocurrió con el precio? Tocamos ese order block superior, esa liquidez, pero de nuevo para formar una estructura de nuevo bajista con ruptura incluso de la parte inferior del rango. Y claro,
nosotros ya teníamos esta zona de liquidez estudiada gracias a esta estructura anterior. Así que teniendo ya lista la estructura en 4 horas, vimos que la rompía completamente y solo tuvimos que volver a la temporalidad diaria para detectar, aquí lo veis, una estructura completamente similar a la que estábamos teniendo, y teniendo todo este order block estructural, que también podría cogerse hasta la parte de abajo, pero bueno, lo dejaremos por ahí, pasamos a tener claro que todo el movimiento que tuviéramos por debajo de este rango daría lugar a una gran ineficiencia que podríamos aprovechar, ya que lo más normal es que rebotáramos de nuevo hacia el interior del rango, y ese era el punto que queríamos cazar. Voy a darle otro color a este rango de abajo para diferenciarlo de los de arriba, por ejemplo en amarillo, y claro, viendo que nuestro análisis se estaba cumpliendo al detalle, simplemente debíamos esperar el precio en esta zona, colocar el take profit en la parte superior del rango y esperar a cobrar. Era literalmente una operación perfecta. El stop loss era bastante amplio, pero tratándose de una altcoin y en temporalidad horaria es bastante normal, y por supuesto este tipo de operaciones van con muy poco apalancamiento, por 2, por 3, por 4 como muchísimo, incluso muchas veces con menos capital y con, por ejemplo, por 5 pero a liquidación, pudiendo aguantar un 20% de caída en spot. Todo esto porque el ratio operacional era de 1,73 a 1 y el beneficio tocando esa parte superior que colocaríamos como primer take profit casi al 90% de seguridad, permitía que tuviéramos un setup muy bueno y de muy alta probabilidad, y además ese take profit sería casi un 18% en spot, que con ese apalancamiento, por ejemplo por 5, sería prácticamente un 100%. Luego, por supuesto, que podríamos ajustar mucho más el take profit o incluso esperar primero a que se produjera esta primera ruptura estructural o incluso esta segunda de aquí, donde ya podíamos tener bastante más claro el tipo de movimiento que íbamos a tener. De hecho, si os fijáis, justo en esta zona podríamos haber directamente esperado al pullback, pero como os digo, era una operación que, estudiada en temporalidades más altas, esperando el precio justo en esta zona, ya la teníamos prácticamente asegurada, con un porcentaje muy alto de probabilidad. Por supuesto, después también podríamos haber ajustado perfectamente más o menos por aquí la entrada a la mitad de ese gap, de ese vacío, pero bueno, como os digo, después de tener todo este estudio, no era una operación demasiado complicada de ejecutar. De hecho, para ello, para asegurarnos aún más, utilizamos dos indicadores. El primero, ya conocido en el canal, el Andean Oscillator, que nos ayudaría a clavar ese inicio de la fuerza del movimiento y que le daríamos los valores de longitud 29 y la señal A7. En estilo, obviamente, quitaríamos la propia línea naranja de la señal que viene por defecto, y lo único que necesitábamos ver era esto, que en temporalidad horaria la línea verde empezara a subir en dirección a cortar a la línea roja, que ya estaba empezando a capitular, pero siempre asegurando que nuestra entrada fuera antes de este corte. Otro dato interesante que teníamos era este de aquí, que la línea verde superara la media de los últimos días de la fuerza alcista. Estos son datos que muy poca gente acaba teniendo en cuenta, pero que también nos pueden ayudar a decidir el momento exacto de una entrada. Y por supuesto, el segundo oscilador, como ya os adelanté antes y como vimos la estrategia completa en el vídeo del canal de Juego de Traders hace unos días, es el Weighted Oscillator Convergence Divergence, que nos ayudaría mediante justo este
corte de aquí, siempre en la vela siguiente de que se produzca el corte, nos proporcionaría en velas de 1 hora la entrada absolutamente perfecta de nuestra operación. Y claro, incluso si comprimiéramos nuestros indicadores, veríamos cómo esta onda está completamente atravesando la media imaginaria que nosotros debemos colocar para interpretar o no esos cruces. Como veis, la atraviesa completamente. Por ello teníamos otra confirmación extra y viendo también la propia ruptura estructural con una vela verde con bastante fuerza, la entrada era prácticamente asegurada. Pero lo más importante de todo esto no es solamente la propia entrada, porque de hecho esta operación, como os he dicho, sigue activa. Eso sí, con ya un par de tomas de beneficios realizadas. Si os fijáis, la primera fue exactamente por aquí, en esta zona superior del rango. Obviamente no nos íbamos a arriesgar a que el precio rebotara en este primer order block como ha hecho, como ya veis que ha hecho, y por eso tomamos esos segundos beneficios justamente cuando alguna de estas velas tocó esa zona. Por supuesto, la tercera toma de beneficios y a mi parecer la que será la toma final, la haremos en este punto de aquí. Ya hemos cobrado prácticamente el 80% de la operación y el stop loss lo hemos subido ya a break even. Es decir, ya hemos ganado ese 80% del dinero de la operación con una primera toma de beneficios de un 18%, con un apalancamiento creo que era por 3 o por 4, creo recordar que era por 4, es decir, casi un 80% de beneficios, y esa segunda toma en casi un 90%, bueno, sin el casi porque es un 22,5 por 4, es literalmente un 90% exacto. Y claro, la última toma ya no nos preocupa. Si el precio sigue cayendo y toma nuestro stop loss, está en break even, no perdemos absolutamente, simplemente dejamos de ganar esa multiplicación, ese porcentaje, pero por tan solo el 20% restante de nuestra operación. Completamente asumible teniendo en cuenta que la estructura era completamente alcista hasta que tuvimos esta ruptura de aquí en los últimos días, que más o menos ya creo que sabéis por lo que se produjo después de las charlas de la Fed, del miedo que tiene la gente ante esa posible recesión en diciembre, pero claro, el riesgo era completamente asumible. Si desde este punto cerramos del todo en la parte superior, estaríamos ganando otro 120%, y en el caso de que nos cierre no pasa nada, ya hemos ganado prácticamente toda la operación y el cierre de lo que queda sería en break even. Con esto quiero también demostraros cómo simplemente con un análisis estructural correcto, con la información y el posicionamiento correctos, podéis sacarle mucha ventaja al mercado y esperar el precio en las zonas correctas. Eso no solo para ganar dinero, cerrar nuestra operación y ya está, no. Lo principal es que clavando esos puntos de entrada os aseguráis de tener mucha más versatilidad según lo que queráis ir haciendo con esa operación. En este caso tomamos el 80% de los beneficios y decidimos con lo restante dejarlo más a largo plazo, algo que no podríamos hacer si no hubiéramos entrado de forma tan perfecta, y gracias a eso, a esa versatilidad, podemos ir sacando beneficios de forma mucho más recurrente y sobre todo tranquila y organizada. Por supuesto, os animo a probar esta estrategia, y chicos, todos aquellos que queráis llevar vuestro trading al siguiente nivel, podréis acceder con una promoción especial de 3 meses por solo $99 con plazas muy limitadas, así que daros prisa, a nuestros indicadores exclusivos potenciados por inteligencia artificial, que no solo esto, sino que se van a
adaptando y actualizando según las tendencias del mercado. Es decir, son capaces de aprender por sí mismos y proporcionarte las mejores zonas de entrada y salida de forma prácticamente automática, ahorrándote muchísimo tiempo de análisis sin tener que estar todo el día pegado a la pantalla y, por supuesto, para todo tipo de activos, criptomonedas, mercados tradicionales con acciones, oro, índices, forex, de todo. Y claro, todo esto acompañado siempre por nuestra comunidad de más de 500 miembros y nuestros traders profesionales que te van a ayudar, te van a echar una mano en este camino hacia la rentabilidad. También deciros que muy pronto vamos a empezar con los grupos de señales, el trading en directo dentro de nuestra comunidad, así que oye, creo que puede ser un muy buen momento para avanzar y hacer trading todos juntos, ¿vale? Que al final pues siempre en grupo nos podemos ayudar y sobre todo eso, con la ayuda de nuestros indicadores y nuestros expertos explicándoos paso por paso cómo funcionan, os va a ahorrar muchísimo tiempo de aprendizaje y vais a conseguir mucha mejor rentabilidad, ¿vale? Os esperamos.